Bueno, cumpliendo esta primera semana de resumen, de trabajo, de estudio y dedicación, porque he visto cómo ustedes se han dispuesto para leer algunos apuntes, algunos hechos históricos cortos y para escuchar otras breves resumen de algunos hechos históricos. Imagínense que en la Edad Antigua fueron más de 10.000 años de historia, de constitución, de sociedades, de civilizaciones. Y bueno, resumirla así tan corto es simplemente un breve de información, unas informaciones muy claras para que le traigan a la memoria a usted las lecturas que usted hizo desde la secundaria, desde la universidad, o muchos no habían tenido la oportunidad de conocer o de escuchar algunos de estos recuentos históricos. Por eso hoy nos vamos a dar a la tarea de concluir lo que iniciamos en esta semana. Y hablamos de las civilizaciones antiguas en el único tema de la reconstrucción estructural de sociedad y posteriormente de ciudad, que es nuestro propósito. Nuestro propósito es dirigirnos a buscar los orígenes de lo que hoy en día llamamos el Estado Social de Derecho. Ese es exclusivamente nuestro propósito. Y claro, para esto pues tenemos que tocar algunos hechos históricos claves que hicieron parte a que se forjaran ideas políticas que resumieran el Estado Social de Derecho en el que hoy nosotros vivimos. Iniciamos por los sumerios porque es una de las sociedades más antiguas de las que se tiene conocimiento. De allí surge la escritura, como se los narré. Y esta civilización, como la civilización de los egipcios, como la civilización de los babilónicos, como la civilización de China, como las demás civilizaciones, los persas y las demás civilizaciones como Grecia que estuvimos hablando, tienen material muy común de la organización social en la época antigua. Primero, era una sociedad organizada jerárquicamente, piramidalmente. A la cabeza el gobernante y la familia del gobernante, el rey o la familia del gobernante y la clase noble, o sea, los que le ayudaban al gobernante a dirigir esas monarquías. Luego los trabajadores, los artesanos, los campesinos, los comerciantes y por último los esclavos. Esa es la constante en todas las civilizaciones antiguas. Una de otra varía, una trataron mejor a las personas, una concibieron los esclavos, otras no, unas invadían con el propósito de esclavizar, otras no. Eso fue el tema en la época de las civilizaciones antiguas. Otra constante, el comercio. El comercio se hacía entre pueblos cercanos. Recuerden ustedes que hablamos de los mercaderes que iban a llevar la mercancía de un lugar a otro y comercializaban, y era su labor, su trabajo. Eso en sí fue lo que referimos como organizaciones sociales en esas civilizaciones antiguas. Le referí tengo aquí los libros que se los envié en la bibliografía que me gustaría leerles. Está La Ciudad Antigua, Historia de las Ciudades Políticas, La República de Platón, pero les referí un tema que quisiera leerles tres renglones. La China nos aportó a las civilizaciones el arte de la estrategia, de la guerra. Les envié por ahí una foto de un hallazgo histórico que hace muy pocos años se hizo para un recuerdo de la humanidad, que fueron los
Los soldados de terracota, para los años 230, 250 antes de nuestra era. Y le referí a este libro que quisiera leerle 2 renglones. Dice, el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicarla con sabiduría al conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre guerra exclusivamente. Esta obra es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar su solución. La mejor victoria es vencer sin combatir, lo dijo Sun Tzu. Este libro me parece bien interesante, bien importante. La ciudad antigua, para que conozcamos la historia que le narré del Pater Family, la primera autoridad del Pater Family que reunía su familia, y su familia era muy grande y la reunía en esos clanes o en esos gens, y luego surgieron las tribus, reunión de varias familias, y luego para los griegos el concepto de lo que fue la ciudad-estado o la polis, el aporte fundamental de los griegos para Occidente hoy en día vigente. Los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, fundamentales. Y se van a dar cuenta ustedes que los vamos a estar refiriendo en la Edad Media, en la Edad Moderna y hoy en día en la actualidad. Hablar de las ideas innatas de Platón, debemos tenerlos muy claros porque a diario surgen esta clase de pensamientos filosóficos. O hablar de la experiencia para poder actuar y llegar a la verdad, es una realidad de Aristóteles que es vigente hoy. 2 conclusiones sencillas de cada uno de ellos. Sócrates le enseñó a la juventud a reflexionar de sí mismo. Si somos capaces de reflexionar de nosotros mismos, seremos capaces de reflexionar en la sociedad. El método de la mayéutica. Platón, las ideas innatas. Concebir una idea y luego intentar llevarla a la realidad. La filosofía de Platón. Platón concebía que la aristocracia era la mejor forma de gobierno, pero pasado el tiempo, la humanidad se dio cuenta que sí, efectivamente es una mejor forma de gobierno cuando el que gobierna es sabio y virtuoso. Cuando no, caemos en la tiranía. Entonces es un riesgo. Es su libro La República, de Platón. Aristóteles le aportó a la humanidad el conocimiento de la experiencia. Primero hay que vivir y experimentar por medio de los sentidos para luego llevar a la realidad su filosofía. Nos habló de 3 formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Para él, la mejor, la democracia, la participación de los civiles en la elección, en la votación y la participación. Hablamos en esa época del surgimiento de Solón y la primer constitución. Antes que la Carta Magna de Inglaterra, en 1215, la primer constitución fue en el 330 antes de la era de Cristo con Solón. Es un tema fundamental. La degradación de estas formas de gobierno, la tiranía. A falta de un buen gobernante virtuoso surge la tiranía. La oligarquía. A falta de un aristócrata virtuoso y entendido, dado al servicio de los demás, surge el oligarca, el que más poder económico tiene y subyuga a la comunidad. Y la demagogia. A falta de unas buenas propuestas construibles y llevadas a la realidad en democracia, en participación, surge la demagogia, donde el gobernante propone y propone y propone, pero todo es gaseoso, nada se convierte en realidad.
pero lo único que para él sí se convierte en realidad es su propósito original, porque cuando él propone es porque tiene un propósito interno de él se guarda su propósito interno, pero al concluir su gobierno se da uno cuenta que solo triunfó la teoría de ese gobernante demagogo. Son muchas las teorías, pero no concluye en beneficio para nadie. Eso fue lo que vimos en esta primera sesión de historia de las ideas políticas. Nos adentramos en la Edad Media. Ya en esta edad es un poco más digerible, lo hemos visto un poco mejor, se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil de digerir, de entender, de escuchar. Hay dos filósofos que vamos a ver, a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino. Y al finalizar vamos a ver a Martín Lutero como el que resume esa filosofía maravillosa dada al servicio de los demás, como lo hizo Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Pero con la gran diferencia de que Martín Lutero se lee los textos originales de la Biblia en hebreo y en griego para poder concluir en su gran tesis. Lo vamos a tener al finalizar la Edad Media. Los invito a que sigamos muy activos, a que sigamos leyendo, escuchando estos breves resúmenes de historia. Nuestra moderadora Jenny nos había hablado que las comunicaciones, los videos los va a publicar los lunes y los miércoles. Pues esta edad, como es un poco más extensa, la Edad Media, entonces le vamos a pedir el favor que sean publicados los lunes a partir del 13, los miércoles y los viernes en la noche, como ella lo acostumbra a hacer, para que sean resumidos los 3 videos. Los invito a que sigamos frecuentando la historia, que nos va a servir mucho hasta que lleguemos a nuestros tiempos en la edad contemporánea, en el estado actual, estado social de derecho. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por dejarnos llegar a su hogar, a compartir con ustedes. Les deseamos lo mejor. Ya el tiempo está pasando de esta cuarentena y bueno, los resultados son conocidos por ustedes. Sigamos estudiando, sigamos concentrados en nuestras casas, que esto pronto terminará. Muchas gracias, pasen feliz día.